por estar aquí. Hola a todos, bienvenidos a esta mesa redonda sobre Blade Runner y concretamente sobre el cómic Blade Runner 2019, que yo ya me he leído. No, porque vamos a hablar un poco de la película también, pero también vamos a hablar sobre esta edición porque tenemos aquí al dibujante de Blade Runner 2019, Andrés Guinaldo. Tenemos al editor americano, David Lynch. David no habla español, así que cuando queráis hacer una pregunta, no sé qué, tenemos al doctor Pablo. Tenemos a Arnau París, que es el editor en España del TVO. Y al infiltrado. Y al infiltrado. Vale. Nada, yo soy Óscar y dirijo y presento el podcast de Por los Codos, por eso estoy aquí. Óscar, a base de que es mi película favorita. Óscar básicamente es un flipado de Blade Runner. Nivel de la primera vez que llego a su casa me dice, pues vamos a hablar de Blade Runner, porque mira, yo tengo cosas de Blade Runner y mira estas cosas de Blade Runner. O sea que puedes que te has leído el libro de Future Noir como 3 o 4 veces seguro. Un par de veces sí, me lo he leído, sí. Porque la gracia de Blade Runner, y aquí hago la pequeña introducción, la gracia de Blade Runner es que cuando se estrena es un fracaso de crítica y de público, lo que lo convierte en la película de culto básica. O sea, las películas de culto, por definición, no son Iron Man de Jon Favreau. Eso no va a ser una película de culto. La película de culto es la que nadie le hace caso. La película de culto será en el futuro Valerian, por ejemplo. Valerian seguro. Tiene todas las, además es perfecta. Seguro. Es una película que se estrena, fracasa en taquilla, en parte porque las expectativas de la gente no es lo que luego da la película. La gente quería una película con Han Solo de acción y lo que tiene es una película sobre la condición humana, sí. Que es básicamente de lo que hablemos de Blade Runner. La crítica pone un poco por las nubes la cuestión técnica, pero dice, es que esto no es una película de acción, es que esto es muy aburrido, algunos críticos la llaman board runner, esto es un coñazo de película, pero luego el tiempo ha demostrado que es una de las películas más fascinantes de todos los tiempos, hasta que recientemente ha tenido este renacer a raíz de la secuela de Villanueva, que yo lo llamo, ¿sí? Porque es Villanueva, coño, y tal. Es que hay un famoso está por aquí que se llama así, pero sí. Pero ¿cuándo empezó a ser considerada? O sea, ¿cuándo empezó a la gente a pensar que... Pues mira, ¿cuánto pasó? Pues yo soy solo el moderador, pero ya que me lo preguntas, lo voy a decir. Es a partir del reestreno. De hecho, he hecho un rastreo y las primeras críticas, generalmente malas, la de Pauline Kael, que es la crítica más famosa de cine antes de Roger Ebert, la de Pauline Kael era media. Generalmente la otra gente decía, me aburro. Pero a partir del reestreno del primer Director's Cut, en el 92 o cosas así, las críticas que son la de si te metes ahora en la IMDb y te metes en Metascore, Rotten Tomatoes, que voy a subir un poquito. Si te metes en Metascore, por ejemplo, suelen ser críticas buenas. Ahora mismo no es como cuando tú vas a ver las críticas de Los Inmortales, reflejan críticas del pasado y tiene menos notas Metascore que Los Inmortales 2. Qué buena. Podéis meteros en la IMDb y lo sabréis. Vale, gracias. Esta no, esta te metes y tiene una crítica muy buena, pero es porque refleja el estreno del Director's Cut, que luego no fue el definitivo, como la mayoría de la gente sabe. Sí, no, luego se hicieron, bueno, yo voy a hacer una pequeña acotación a eso. Sí es cierto que la película como que empieza a tener una segunda vida a raíz del estreno en el 92 del Director's Cut, pero sí es verdad que la película a lo largo de todos los 80, con el VHS sobre todo, es una película que se redescubre, como la mayoría de las películas que podemos considerar hoy en día de culto. El VHS es la que hace que todo el mundo que vio algo, pero que a lo mejor, por eso, como dices, yo por ejemplo, en mi experiencia personal, yo también vi Blade Runner en el cine, en febrero de 1983, era un mito, y me aburrí soberanamente, y fui por lo que tú has dicho exactamente, porque vi a Han Solo con una pistola en el cartel, y flipé. Pero claro, luego llega el VHS y toda esa cosa que te queda cuando la ves la primera vez, dices, voy a revisitarla otra vez. Y ahí, cuando llega el VHS, es cuando la película empieza a tener un carácter un poco más, pues eso, ¿no? De boca a oreja, de comentarios, de gente, de discusiones. Sobre todo, la construcción de la película, que no es muy cerrada, ayuda mucho a esto.
cuando en el 88, no, creo en el 89 me parece, se estrena en un festival, no recuerdo cuál, eso a lo mejor lo sabes tú, el World Print, la copia de trabajo de la película, es cuando ahí ven que hay colas que dan vueltas al cine para que entren, y ahí es donde realmente empieza esa segunda vida de Blade Runner, produciendo luego después el Director's Cut y luego ya en 2007 el Final Cut, que es el hasta ahora definitivo corte de la película. Y es el que yo prefiero. Y es el que yo prefiero porque es el que luce maravilloso. David. Sorry. David, no, te lo hago en español. ¿Cómo entras tú en contacto con Blade Runner? O sea, a nivel personal, ¿cómo te involucras? ¿Cuál es tu relación con Blade Runner? How do you personally get involved with Blade Runner? On a personal level. I first saw the film in 1982 at a London preview, and it changed my world. So it's one of my favourite top 10 films of all time. I love it. So to work on this comic was an absolute honour. So this has been a journey for you. Well, I didn't know it was a journey until it got given to me. I mean, when Titan announced they were going to do it, they made me the editor because I'd already seen through some other complicated projects, and they thought this was a good shoe in. It just helped that I know it back to front. I know the whole film, there's nothing about Blade Runner I don't know, so it was... No sé si podéis oír a... No se ha oído, ¿verdad? Cuando le ha preguntado Paco, ha dicho que vio la película en un preestreno en Londres en 1982 y trastornó su mundo por completo. Es una de sus 10 películas favoritas de todos los tiempos. Y ha sido un viaje suyo hacia tener este TVO, porque a él, cuando le encargaron hacer el TVO, él podía aducir que se lo sabía de memoria, básicamente, o sea, que se sabe la película de memoria. Linda Flor. Sí. Es que yo a Andrés lo quiero mucho. Y apenas nos conocemos. Sí, pero me ha hecho un favor muy bueno. Que no es eso que estáis pensando, no tiene que ver con esas cosas. Pero espero que me lo pagues algún día. ¿Cuál es tu relación con Blade Runner en la película? Pues para mí era una película mítica antes de verla, ¿sabes por qué? Por la música de Kim Portago y porque el plano mítico de Tiner por delante de la Coca-Cola salía en la cabecera de un programa que era de cine. ¿Cineclub? No, Cineclub era por la noche. ¿Es de película? De película. Y era como, esto tiene pinta de molar. Entonces, la vi en la tele, no ni videoclub ni nada, y lo vi en la tele, me acuerdo, y me gustó exactamente igual que los demás. Al principio dije, ¿qué coño es esto? Sí, excepto David, creo que la reacción al principio, por edad, claro, siempre fue un poco negativa, ¿no? Bueno, a ver, es que era un chavalín, soy del 81, o sea que es imposible que lo viera entonces, claro, yo cuando la conocía, porque ya se había convertido en algo más mítico, cuando yo era adolescente, pues obviamente la tuve que ver y la tuve que buscar, o sea, creo que la vi en VHS seguramente, y ahí es cuando la descubrí, pero claro, yo jugaba con ventaja porque ya se había convertido en una peli que había que ver. Sí, bueno, de estudiar yo en esa época estaba ya estudiando y todo, plano a plano. That's fighting talk. Not like when the film is fighting talk. Yeah. Perdón, es que hay unos acordes que me están moviendo luego. No sé qué son. No pasa todo. Técnico. Pero a ver, una cosa muy importante de esta película es que es muy complicada porque tiene un ritmo lento, nunca lo olvidemos, o sea, esto hay que reconocerlo, pero es ese ritmo lento que es bueno. Vamos a ver, hay películas con ritmo rápido que son un ritmo rápido malo, y hay películas con ritmo lento que son un ritmo lento malo, pero este es un ritmo lento bueno, que es lo que entendió un poco Villeneuve en la secuela, pero realmente lo que pasa más a la historia de la película, la historia es el conjunto. Vamos a ver, es cómo interactúan las imágenes con la música, las interpretaciones y la temática. Entonces, hay una cosa muy importante que es el ambiente de la película y la banda sonora que rememora ese ambiente a clásicos del cine negro, ¿vale? Entonces,
A la hora de hacer un cómic, Sí. que aquí estamos, la cómic con importante, Sí. tienes un problema, y ese problema es que no tienes la banda sonora y tú eres tu propio director de fotografía. Claro. Con ayuda del color, eso no hay que olvidar. Marco Leso, el colorista, que me ayudó mucho para transmitir justo. A ver, este cómic lo que quería yo reflejar era exactamente la película, o sea, la fotografía de la película, que fuera exactamente igual. Si viene algún crítico y me dice, no, es que este cómic se parece demasiado más arriesgado a niveles. Gracias, porque es exactamente lo que quería hacer. Como bien has visto antes, el plano de la comisaría es casi igual que el del póster original de la película. Sí, por supuesto, Y era lo que buscaba, es verdad que no como tiene... podéis ver, hay referencias claras, incluso al mismo póster. Sí, El mismo póster americano, porque Sí, el póster el español español. era ahí un póster montaje español era un con recorte de tijeras. O sea, no había Photoshop. Y es exactamente lo que quería buscar. Esa forma que establecieron de hacer una especie de borrón y cuenta nueva con el universo de Blade Runner, el cortometraje que no sé si habéis visto, de Masahiro Watanabe creo que es, no recuerdo exactamente el nombre, creo que es muy fiel visualmente a la película de Ridley Scott. Yo creo que en el cómic esa fidelidad está, pero fenomenalmente plasmada en el cómic. La lluvia del cómic a mí es algo que me ha flipado. Cuando lo leáis, no sé si lo compartiréis, pero yo lo recomiendo bastante. Toda la que es la ambientación del cómic me parece fenomenal. Y volviendo a lo que dices de la historia del cine negro, yo creo que es más cine negro el cómic casi que la propia película de Sí, Scott. sí, le quería preguntar a David, de hecho, ¿cómo os planteáis, cómo se plantea básicamente a la hora de obtener la licencia el tipo de historia que se quiere contar, si se tiene muy en cuenta la influencia del cine negro en esa historia larga que todavía está en proceso? So how was the conception of the story? Were you influenced by film noir at all? So one of the things with Blade Runner, right from the word go, when we talked to the writers originally was that we all discussed the idea of this being a future noir. So we were very heavily influenced by the idea that we wanted them to do a noir book that in the future. Oddly enough, it's now in the past, but that's beside the point. Yeah. But one of the things that looking at the original film is that the original Blade Runner film is a very small story but in a very big world. And we were very conscious about doing the same thing again. We didn't want to change the world. We wanted to have a small story. The idea being that this was a city of 1,000 stories, this was just one. And it was very important to us that the city is just as significant as a character as Ash and the rest of the characters. So we were very heavily influenced by the idea that this was a noir, but a future noir, science fiction noir. And you have, bueno, sure, perdón. Sí, con Blade Runner desde el principio queríamos hacer una especie de futuro negro, no tanto cine negro sino futuro negro, presentar la historia desde esta perspectiva que ahora ya queda en el pasado, ¿verdad? El original contaba una historia pequeña en un mundo muy grande y no querían cambiar eso. De hecho, la importancia de la historia es la importancia del personaje de Ash que le aporta a la propia historia. Y digo en español, al ser un cómic, al ser una licencia un poquito más libre, tenéis la oportunidad de no centraros precisamente en personajes preexistentes de la película, de ahí lo de hacer una historia de solamente de que haya un personaje dentro de un montón de historias que pueden suceder en ese mundo. So being a comic, you're a bit more free to focus on one character in different situations or in different stories. You didn't have to abide to rules of having characters from the film. Well, one of the things we wanted to do was we didn't want to focus on Deckard, we didn't want to do Roy Batty because he was dead, obviously. Yeah. So the idea is that this story actually takes place before Roy Batty and the rest arrive on Earth. So it's supposed to be a prequel. I didn't notice that. I've read it before. Yeah. Well, depending on who you talk to, the writers believe that Deckard is actually a replicant. He's not real. That's what they believe. And they also believe that Brandt, his police officer in the film, is an actor. He's not a police officer. So we knew that we didn't want to focus on any of those lead characters. So we didn't want to have Batty, we didn't want to have Roy, didn't want to have Roy, didn't have Deckard, didn't want to have Rachel. So we wanted a new character, but we wanted to reference characters from the film. So Tyrell's in it. Yeah, the company. Yeah, so you got characters like that. So there are characters from the film in the comic, but they're not focused.
the background This is like, characters. like Because ambiance, absolutely ambience, because we wanted a new character in this world that we all recognised. Sí, de hecho no queríamos centrarnos en otros personajes de la historia original. Entendemos un poco la visión de esta novedad como una precuela, no tanto como una continuación de la original. Y por ejemplo no nos queríamos centrar en otros personajes como Deckard, Roy, Rachel. Sí que hay algunos personajes y se referencian algunos elementos de la historia original, pero no queríamos que ese fuera el centro. Michael Green, who's the writer of Blade Runner 2049, I think they always talk about there being, what's this about? They're very interested in the story. One of the things that they're very interested in about that is disability. So Ash is disabled in this. So they're very interested in exploring the world of disability and how she overcomes it or deals with it, not so much as overcome it. So that's, you could say that's a political element, but in terms of actual politics, not really, no. I mean, it doesn't rear its ugly head in this. It's more about the body politics, more about people interacting. It's also more about the idea of what is a replicant. You know, Ash hates them. Why does she hate them? What's going on there? So they're very eager to explore that. But that's as far as, well, I'd say that's as far. I think that's quite a big exploration. Sí, Michael Green se preguntaba qué querían contar cuando estuvieron en el proceso creativo. Y sí que hay, por ejemplo, un cierto aspecto de explorar, por ejemplo, la discapacidad de Ash como personaje, cómo se desenvuelve con ella, cómo es el mundo alrededor de ello, pero no hay realmente un elemento político como podía haberlo en otro caso. Es más, centrarse en cómo la forma en la que interactúan los personajes. Y por ejemplo, una gran pregunta del cómic es ¿qué es ser un replicante? Bueno, es la pregunta básica. Sí. Yo quería hacer una colación acerca de esto de la que estábamos hablando, sobre todo de Michael Green, porque sí que es verdad, como decís, Michael Green es el guionista de Blade Runner 2049, y en 2049 ya sí que vemos un mundo mucho más completo socialmente hablando, políticamente, y la estructura de clases que hay dentro de ese mundo, que en Blade Runner, la original, no vemos tanto. Vemos las altas esferas y vemos lo más bajo del todo. Yo creo que Michael Green ahí dibuja mucho más, sobre todo en 2049, todo lo que rodea al mundo que tú intuyes que está en Blade Runner, pero no lo ves. Concretamente con esto también enlaza con esa idea, que no, tampoco quiero hacer muchos spoilers del cómic, pero sí de la idea de organización, de grupo. Es verdad que los replicantes vienen a la Tierra a buscar respuestas y no las encuentran, obviamente, en la película, pero claro, son los únicos, cuántos han venido, cuántos hay, y este cómic también, yo creo que busca ese lado, ese punto de vista de los replicantes, que quizá en la película solamente vemos obviamente los de Buddy, los de Pris, que no están tan completos. Y luego, por otro lado, también es interesante que un concepto tan cyberpunk como es el tema de los implantes, como es el tema pues eso, ¿no? de incorporar partes mecánicas dentro del cuerpo humano, los cyborg, en Blade Runner no se ve, o no se intuye, no hay absolutamente ninguna referencia, y en el cómic por fin sí que lo hay. Y eso me ha parecido un guiño muy chulo. Una cosa muy interesante, y es que, bueno, supongo que sabréis, si conocéis la película y sois fans, que hay una polémica siempre alrededor del primer montaje de la película, que no tenía voz en off. La voz en off, de hecho, no la quería hacer Harrison Ford, le parecía una subnormalidad, y la grabó con mucha desgana, la grabó muy mal. O sea, cuando se ve esta película en el montaje antiguo con voz en off, es mucho mejor ver el montaje tercero o el doblaje. O el doblaje que la versión primaria que se estrenó en salas. Es peor pero básicamente porque Harrison Ford no quería hacerlo. O sea, Harrison Ford le molestaba pero sin embargo a mí me gustaba el hecho, el concepto me gustaba porque lo reconocía como novela negra. Es algo muy de cine negro. Y aquí es algo que se ha retomado, porque es bastante más sencillo, en cómic entra mucho mejor. Aquí se ha retomado. El medio lo permite, no más. La narración, sobre todo con el personaje que es una detective y tal, y te permite un poquito más crear la historia. Y está muy bien. Está muy bien. Sí, o sea, esa es la diferencia de la voz de no de la película. De la primera no, a mí no me llenan demasiado. If you're talking about the voiceover from the film, yeah. So there was actually the early director's cut had a voiceover. What Harrison Ford objected to was the fact he was forcing a new voiceover. He didn't want to be like the original one.
which is why he gave his performance, he was so sarcastic. So bad. Yeah. So there was actually an earlier version with another voiceover. So it was one of those things that was discussed, and they put it in there. But when they were fixing it, it was then rewritten, and that's why the version we have. So there was always a voiceover. It's just that the version we ended up with wasn't the version they wanted originally. I didn't know that. Yeah, it's one of those myths. Dice David que siempre hubo una versión, la primera versión de todas sí que tenía voiceover, que luego no acabó gustando por ciertos motivos y luego se cambió posteriormente, pero que siempre originalmente había una versión con voiceover. Claro, siempre estuvo ese elemento de En el guión de Fancher estaba la voz en off. En el guión original de Fancher siempre estuvo la voz en off presente. Lo que pasa es que fue, pues eso, como lo que ocurrió es que como se reescribió tantas veces y al final acabaron metiendo tanto la mano en el guión, aquello pues era un poco un caos. Y yo creo que por eso la voz en off no llegó a ser lo que quizá a lo mejor en un principio podría haber sido. Porque yo he leído algún extracto de alguna página de guiones originales de Fancher y estaba mejor escrita que lo que luego salió en pantalla. Entonces quizá también iba por otro rollo, iba por otro camino que a lo mejor a Scott no le gustaba tanto. Son las presiones de cuando tienes a varios productores, tienes Hay muchas mentes pensantes. Esta película además siempre ha sido un lío tremendo de derechos, siempre ha habido una persona que tenía los derechos y al final todo esto se solventó de cara a Blade Runner, la secuela, se solventó y todo acabó en Warner. Alcon y luego la distribución la hizo Sony, creo, en Europa. Sony, pero Warner la hace en Estados Unidos, la de 49 me parece. Sí, es que esta tiene mucho lío y quería preguntarle otra vez a David, rights for this film, en español, lo digo en español. Los derechos de esta película siempre han sido un poco caóticos porque ha habido mucha gente al tener los derechos. ¿Cuál ha sido el proceso cómo ha surgido la oportunidad? We can use anything we like from either one of the Blade Runner films. Nothing's off limits. The only thing that stops us is we don't want to have to pay a licensing fee to Harrison Ford or any of the actors because it would be too expensive. So that's one of the reasons we didn't want to go down that route. The only thing we can't use is the Tyrell Pyramid because it's not owned by Alcon, who now own Blade Runner. So that's the only element we can't use. An element from the film that we can't use. That you can't use. No. That's very weird. It is very weird, but we can use everything else. One of the things we do is we do a Sid Mead variant cover. So we can use all the Sid Mead artwork, that's absolutely fine, but we just can't do anything at all that features the Tyrell Pyramid. It's the only, and we also can't feature Pan Am, Coca-Cola, or Atari. We can't use their logos. But everything else is fine. Podemos utilizar todo lo que queramos de las películas, pero sí que no queremos utilizar nada relativo a los actores porque no queremos pagarles la licencia, ¿no? Los royalties. Hay algo que no podemos utilizar que es la pirámide. Es la pirámide de Tyrell. Y también, por ejemplo, marcas registradas como Coca-Cola, Pan Am, que es la empresa, la compañía de aeronaves. Es curioso que no se puede utilizar un elemento de un diseño de una película tan reconocible, tan reconocible, que ya ha salido el nombre, un nombre esencial. Hay dos nombres muy esenciales, aparte de Ridley Scott, claro. Uno es Vangelis, que todavía no ha salido, y porque estamos hablando de un cómic, pero otro es Sid Mead, que por fin lo ha... evidentemente... Ha utilizado muchos de sus diseños como portadas alternativas para este cómic. O sea, pero tú te lo has empapado, Yo ¿no? me pongo un poquito. Tú te has empapado Sid Mead. Yo, la máxima referencia siempre ha sido la película, obviamente ya de ahí respiras un poco de ello, pero sí, he buscado clarísimamente. Pero está bien que sea una película que también está muy influida por un cómic, ¿no? Que es Metal Harlan Metal Harlan. Pero bueno, y está basada en una novela. Creo que se cambió muchísimo y se cambió. Estamos, claro, al pobre Philip K. Dick no le estamos diciendo nada, pero es que si habéis leído la novela, hombre, Cambia muchísimo. es como leer la novela, bueno, el relato de Desafío Total, dices, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué tiene? O el de Minority Report, no tiene nada que ver. Curiosamente, segunda variedad, Screamers, que era una película con Peter Weller, es bastante más fiel, es de lo más fiel que se ha hecho de Philip K. Dick. Fíjate, qué curiosidad. Pero un relato también muy cortito y lo estiraron demasiado, pero la peli queda como una divertida serie B.
entretenida. Un poco en la línea de Runaway, Con una Peter- especial también que tiene un aire, aunque no declarado. Con Peter Weller, que además, ¿sabes? Eso me recuerda que los guionistas de Robocop se imaginaron hacer Robocop visitando el set de rodaje, porque eran ejecutivos del estudio, visitaron el set de rodaje de Blade Runner y dijeron, me mola esta estética, me mola estas cosas bestias, grandes, vastas. Y digo, pues vamos a hacer un robot policía futurista, no sé qué. Eso es un detalle que se lo escuché a Neumayer en una entrevista. Gracias. Gracias a Philip K. Dick, Ridley Scott, Hampton Fancher, que es el guionista, David Webb Peoples y Michael Dilley. En memoria de Roger Howard. Yeah, everybody. We credit everybody we could. You know, I wanted to honour all those people that made Blade Runner. So I know what you mean about, you know, Philip K. Dick, but it wasn't just him. I mean, he was the start, but all those big Peoples, Hampton, they all, you know, their contributions helped make this. So I was really, for me, it was very important to honour those people because we're following in their footsteps. I think that's fantastic. Sí, realmente agradecemos a todas las personas que aparecen en los agradecimientos del libro por contribuir a esta obra, y ahí está todo el mundo, que no quede por no agradecerles. Es que, no sé si os habéis fijado que muchas cubiertas alternativas son ilustraciones de Sid Mead, en el tema del controlar. Es que lo que le pasa a esta película... Pues es tuyo, lo conozco. Última acotación a esa lista de nombres que acaba de dar es que por desgracia también hace un mes falleció el que para mí creo que es el mayor responsable de toda la película, que es Lawrence Paul, el diseñador de producción de la película, y hace escasamente un mes también falleció, así que es que si alguna vez queréis... En la página de prueba, que dice, en una de las páginas de prueba, sí aparece la pirámide. Muy pequeñita, se ve muy hay pequeñita. bonos de Pascua. Sí, alguna vez habláis con gente de cine y insisten mucho en hablar del director. La gente, esto es una herencia del tema de Cahiers du Cinema en los años 60, de hablar del director, el director como el autor, el director como el autor. Esto lo estamos superando ya en parte gracias a las series de televisión, se está superando. Pero la película que para mí es el mayor ejemplo de que el cine es un arte colaborativo, también es el cómic, aunque sea literatura, pero tú has estado colaborando con un guionista bastante bueno, Tienes que colaborar bien con el tintador, si no te tintas con el colorista, incluso a la hora de hacer la edición española, exactamente qué tipo de edición quieres, cómo quieres el color, el tono. Pues esta película es el ejemplo definitivo de que el cine es un arte colaborativo. Si quitaras un elemento, si quitas a Vangelis, nada, no, la peli no es lo mismo ni de coña. Si quitas a Sid Mead, no es la peli lo mismo. Pero Sí. visualmente es eso. Bueno, pero Scott, Visualmente es eso. O sea, pero Scott no ha hecho pelis que... Pero visualmente sigue ahí. O sea, puede haber pelis Lo podría haber hecho su hermano. Y habría una teoría por aquí que a lo mejor no hubiera Yo mejorado. tengo devoción por el hermano. Tienes devoción por Tony Pero Scott. me parece mejor director. Hombre, tiene una trayectoria más consistente Tony Scott. Lo que pasa es que no ha hecho... Incluso en la peor película de Ridley Scott se ve su mano y su gusto por la fotografía. Y por ejemplo, esta película, Parque en Alien, de pasar de una posible serie B a que reduzca una serie A potente, tiene que ver mucho con Bueno. Ridley Scott y su visión, Claro, porque... a ver, diseño de producción fotográfico. situémonos en 1982, el cine fantástico no es esto. O sea, esto no existe. Esto son cinco tarados en San Diego. Esto no hay. O sea, no era respetable. Ridley Scott juega junto a George Lucas, incluso John Milius por Conan, juega un papel esencial entre 1977 y 1982, un papel esencial en que la ciencia ficción y la fantasía se convierten en cosas respetables. La ficción en los 70 estamos hablando de cosas como Soylent Green, estamos hablando de cosas como La fuga de Logan, no tiene nada que ver con esto. No pueden gustar más, pueden gustar menos, no tiene nada que ver con esto. Y hablamos del principio de los 70.
Sí, Yo creo que en la mayoría de los 70, poquitos se toman. Sí, muy poquito. Yo creo que es George Lucas y Star Wars son probablemente los que detonan el nuevo cine fantástico que en los 80 explotará y que yo creo que ya llegará. Probablemente a cosas que ya no creo que lleguen más. No, ya más, no. Also, in 1982, the year that Blade Runner came out, we had The Thing, we had E.T., I think we had Jedi as well, didn't we? Yeah. So I think 1982 is one of the greatest years of American cinema. We had brilliant films. I think that Blade Runner wasn't appreciated when it came out, but remember it was a huge success on VHS. It was the first big VHS blockbuster. Happened to the thing. Absolutely, both those films became they made their money back at home. That being the first time where movies had failed at the cinema but made their money at home entertainment. So both of those are landmark movies. So I think it was. And you were saying earlier on about how Blade Runner is collaborative. I think if you look at all of Ridley Scott's films, certainly Alien, he went out of his way to put together an incredible team, and he sort of supported that team. The books that came out about the making of, all the artists are credited. So I believe that him being an artist himself, he knew the importance of collaborative artists. Like a great director. Yeah, absolutely. It's like a cheerleader. Totally, yeah, Sí, totally. en 1982 no olvidemos que salieron películas tan importantes como películas fantásticas tan importantes como E.T., Drone, La Cosa, The Thing, y fue un gran año para el cine fantástico, en particular gracias al éxito del VHS que lo convirtió a película como estas en un superventas. Y creo que todas las películas de Ridley Scott son una gran oda a la colaboración entre las diferentes partes que intervenían en cada película. Esta película además es... No estaba muy de acuerdo los técnicos durante el rodaje. No, los técnicos durante el rodaje no estaban nada de acuerdo con esa afirmación. Una película dura. Un rodaje horrible, absolutamente infernal, y en el que además Ridley Scott, en una entrevista que concedió a un medio británico, se quejó mucho del equipo americano y lo comparó con el equipo británico que había tenido rodando Alien, y eso produjo un cisma en el rodaje tremendo y un conflicto muy grande. Yo creo, y lo siento, tengo que decirlo, a mí me gusta Ridley Scott, pero creo que tiene un ego a veces muy grande, y en esta película creo que tenía demasiado ego, y luego lo he ido, viendo que quizá a lo mejor así no iba a llegar a lo que luego ha llegado Ridley Scott, a ser el gran cineasta que yo creo que es ahora mismo. Pero esta película fue un conflicto muy grande, de un ego muy grande como era el de Ridley Scott en ese momento, también pasando por una etapa muy mala, porque había tenido un problema familiar cercano, había fallecido su hermano y estaba también en una situación complicada sentimental y anímicamente, y eso hizo que el rodaje fuera aún más duro. Aún más lluvioso. Pero bueno, siempre lo dice. En esta película llueve porque a él le dio la gana. Ya está. Y es porque realmente él se sentía así. Él no se sentía para hacer cosas luminosas, porque obviamente no le habían venido bien a la historia. Eso por supuesto. Pero es que él estaba también en una situación complicada. Hay que entender un poco. Pero fue un poco infernal el rodaje. Bueno, tú has metido lluvia simplemente porque... Sí. Por favor, No, sí, claro. No, repito, es la mayor influencia que tengo. A mí me gustaría, antes de que nos corten, pues no sé exactamente cuánto tiempo tenemos, teniendo en cuenta que tenemos aquí a dos editores, dibujantes, si tenéis alguna pregunta, por favor, una pregunta. ¿Tenemos un micrófono? ¿Tenemos un micrófono? Sí. Buenas, lo primero agradecer la conferencia, que está siendo muy chula. Quería preguntaros si sabéis por qué el director de la segunda no fue Ridley Scott, y si se hubiera sido, ¿cómo creéis que habría sido la segunda? Yo, por lo que sé, creo que Ridley Scott no hizo Blade Runner, no empezó Blade Runner, también porque fue un proyecto que se fue paralizando un poco, le coincidía con el rodaje de Marte, y él decidió hacer Marte antes de hacerla, y luego decidió seguir con Alien, con lo que estaba haciendo en Alien, con lo cual cedió el testigo a Denis Villeneuve, que sí que creo que fue una elección casi personal de Scott. En cuanto a qué habría hecho Scott con Blade Runner 2049, pues no sé, mira aquí un poco... Si a ver, es productor. No, al fin y al cabo es productor de la Yo siempre película. he pensado que Ridley Scott, igual que Tony Scott, son directores de ciencia
audiovisuales que dependen mucho de un buen guión. Sí. Si Ridley Scott tiene un buen guión, te hará una buena película. Con lo cual habría hecho la Habría sido diferente a la que salió, porque no tiene mucho que ver ni beneficio, pero creo que hubiera sido una buena cosa. Diferente, pero... Yo creo que también, porque yo creo que además, con esto que he dicho antes de lo del rodaje y la experiencia y durante todos los años de la carrera de Ridley Scott, yo creo que también es una película que a él personalmente le tiene un cariño especial. También lo tiene por Alien, porque de hecho está haciendo Alien ahora. Pero sí que creo que Blade Runner es una película como única dentro de su filmografía, aunque luego ha intentado replicar su estética. De hecho en los 80 lo hizo varias veces, en La sombra del testigo, que tiene una estética muy parecida a Blade Runner. Pero no solo la estética, porque La sombra del testigo, esa sí que es cine negro. Eso sí que es cine negro. Yo creo que es el cine negro que no pudo hacer en Blade Runner, y lo hizo prácticamente después de Legend, hizo La sombra del testigo, y luego también en Black Rain, que aunque sea una película que pueda parecer más de su hermano Tony. Es una película que a mí personalmente me sigue pareciendo fabulosa y una peli de acción verdaderamente chula de esos 80. Yo creo que sigue haciendo buenas pelis. El otro día vi Todo el dinero del mundo. Yo no la he visto. A mí me gusta mucho esa película. Ahora dicen que no, pero a mí me parece esto. Esa es la que volvieron a rodar a Kevin Spacey. Sí. Quedará marcado por eso, pero... Exactamente. ¿Tenemos alguna pregunta? Hola, luego tú. Bueno, lo primero, daros las gracias por la charla, porque es bastante raro encontrar alguna charla sobre esta temática. Yo tengo la sensación, tanto con la primera película como con la segunda, de que el universo de Blade Runner es jodidamente enorme y las dos películas como mirar por una cerradura, ver una parte ínfima de ese universo. Y claro, o sea, entiendo, por poner el ejemplo, digamos, del otro extremo está Star Wars, que tenemos 9 películas, 2 spin-offs, 800 cómics. ¿Hasta qué punto se puede llegar a expandir esto y contar historias interesantes, que yo considero que hay millones, por no hablar ya de toda la carga filosófica que hay detrás? Yo creo que David... ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿hasta qué punto se puede expandir este universo? Porque parece... Okay. This seems to be like just two stories full of possibilities. Yeah. Well, the whole idea, without spoiling anything, this one's called Los Angeles. The next one is called Off-World. So that's. No, I mean, you know. Vamos a las puertas de Tannhauser. But the idea is that it's not a space journey. So the idea was we wanted to move time along. So by the time, I'm not going to tell you what happens. I'm just saying that's what it's called. It could mean anything. But we wanted the idea that we start in 2019, which is now in the past, but we want to get to 2049. How do you do that? But once we finish this story, we've got plans to do more Blade Runner. So we're already now discussing the idea of doing new adventures set in the Blade Runner universe. Because as you said, it's vast. So there's nothing to stop us. We can create new characters. Ash will always be there, but we want to do other stuff. We want to explore this world because it's such a rich world. We can do whatever we want with it, and that's what's fantastic. ¿Un crossover o es simplemente un simple homenaje porque es Ridley Scott? Porque, vamos, una referencia, vamos. ¿Tú sabes algo de eso, Oscar? El intento, no sé exactamente, pero hay muchas teorías por ahí. En YouTube podréis ver un montón de vídeos que relacionan Alien, Prometheus con Blade Runner. Primero, la única relación real que hay es Ridley Scott, y ya está. Y el hecho de que también es cierto que material que utilizó Ridley Scott para rodar Alien se ve en Blade Runner. Los monitores de Burch, del Spinner, no dejan de ser los mismos monitores de la Nostromo. Hay material reciclado. Esto es como eso, como que están vivos, ¿no? Claro. Están vivos con el aparato de los cazafantasmas. Claro, la pasta, oye, pues si ya hemos hecho esto y queda bien, pues lo reutilizamos, no está mal pensado. Todo lo demás, pues obviamente son dos universos que tienen muchos nexos en común, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, etcétera, etcétera. Pero vamos, yo desde luego como fan, tanto de Alien como de Blade Runner, pero mucho más de Blade Runner, por favor que no lo hagan, que no lo unan nunca, jamás, porque creo que son elementos completamente distintos y, sinceramente, puede que en el mundo del cómic Alien vs Predator funcionara, pero desde luego las películas personalmente a mí nunca. Oye, y en las recreativas, ¿eh? En las recreativas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Pues ya se nos acaba el tiempo. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Sigue, me subo. Y voy por aquí. Y os agradezco mucho haber venido a esta charla.
Un aplauso por favor para David, Andrés, Oscar, y espero que hayáis entretenido un ratito. Y Blade Runner 2019, echar un vistazo, yo ya me lo he leído, está bien.